Durante todo el 2020, año de pandemia, se han reportado más de 11.000 denuncias de desaparición de mujeres en el Perú, 8.000 de ellas referidas a niñas y adolescentes. A pesar de que estas cifras revelan una situación de emergencia, no vienen generando la preocupación ni la atención que corresponde por parte de la sociedad ni de las autoridades. ¿Por qué? No es un tema destacado en los medios de comunicación ni en la agenda electoral de la mayoría de candidaturas que disputan la presidencia. Peor aún, hay propuestas abiertamente misóginas y negacionistas de la violencia de género, como la encabezada por el candidato Rafael López Aliaga y su Renovación Popular. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hemos invitado a Catherine Soto para conversar sobre esta grave problemática de las miles de mujeres que desaparecen en el Perú. Catherine es socióloga y activista feminista, con estudios en género y desarrollo, y actualmente becaria en la Maestría de Investigación en Políticas Públicas de Flaxo, Ecuador. Además, es fundadora de la organización Mujeres Desaparecidas Perú. Bienvenida, Catherine, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto poder saludarte, poder encontrarnos para conversar de una problemática, un problema social que se viene arrastrando durante décadas y bueno, qué lamentable también que nos tengamos que encontrar frente a este contexto político que nos enfrenta o que nos expresa la realidad de una sociedad altamente machista, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar lo primero, ¿por qué estas cifras, 11.000 Uh-huh. denuncias de desaparición, que hay que desagregar, lógicamente ya vamos a hablar de los problemas de la data, pero ¿por qué estas cifras no generan la alarma que corresponde? Sí, precisamente hay que entender que las desapariciones de mujeres también recién se están colocando como un problema público. Durante mucho tiempo fue un problema social, fue algo que estaba de alguna forma invisibilizado solamente en cada una de las familias, en cada una de las acciones que venían repercutiendo, ¿no? Las madres, los padres, detrás de cada uno de los casos de forma individual. A través de los últimos, podríamos hacer una evaluación, a través de los últimos 5 años, ¿no? O 4 años, el movimiento de mujeres también ha venido cobrando como una mayor relevancia específicamente por casos muy particulares que tocaban las fibras ya desde el mismo movimiento, ¿no? En el caso de nuestra compañera, a quien siempre recordamos, Oxide Rodríguez. Entonces, Es eso el también nos símbolo, abrió... además, el símbolo Sí, socialero, ¿no? sí, es preciso. Y entonces esto también, este hecho tan lamentable abrió como una serie de ventanas de oportunidades, se podría decir, para poder visibilizar otros casos más, como el caso de Shirley Villanueva, como el caso de Stephanie Díaz Acosta, como el caso de Alicia, y así de tantos casos de mujeres y de niñas que se encuentran reportadas como desaparecidas. Entonces, en estos momentos, cuando nos preguntamos por qué aún no se tienen las herramientas necesarias, creo que hemos avanzado bastante en materia de que ya tenemos el decreto legislativo 1428 y lo que requerimos es que tengamos un sistema de búsqueda efectivo. Entonces, tenemos dos lados. Tenemos tanto un Estado que recién está implementando algunas herramientas, recién está visibilizando, ha tomado como problema público este problema social que veníamos denunciando, y tenemos por otro lado también una sociedad que sigue justificando que las mujeres se van de casa y que no es que las desaparecen. Entonces, por eso es que cuando nosotros hacemos alusión a aquello, hablamos de la doble desaparición de las mujeres, tanto dentro de un esquema estatal como desde la esfera pública, desde la sociedad. Entonces, se ha institucionalizado a nivel organizacional, desde la estructura social y a nivel institucional también estatal, que las mujeres ya no estén y que no se haya ninguna respuesta frente a eso, ¿no? Entonces, que no haya ningún tipo de responsabilidad o particular directamente sobre qué es lo que está pasando o quiénes las están desapareciendo, como ya lo hemos visto en mayoría de casos por feminicidios, violaciones y entre otros casos. Claro, porque como que se reporta que los feminicidios han bajado en la época de pandemia, pero otras formas de violencia de género más bien han subido, como violaciones, violencia que se conoce como violencia doméstica y desapariciones. Sobre las cifras, ¿no? Sí, Estas cifras, se habla de 11.000 denuncias, pero no hay data. ¿Cómo hacen para seguir? exactamente. Mira, son más de 11.000 casos y desde estos 11.000 casos hablamos de 8.000 que solamente representan de niñas y adolescentes de 12 a 17 años.
Entonces, aquí encontramos también este grueso de esta cifra que tiene que ser caracterizada propiamente de por qué tenemos denuncias de desapariciones de niñas y adolescentes. O sea, no tendríamos que naturalizar esto como sociedad o cuáles son las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran también frente a los casos de desapariciones. Entonces, al momento tenemos recién la implementación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Este registro se creó con la Ley 28022 en el 2003, en julio del 2003. Entonces, imagínate, hemos estado demandando y ha sido una norma que no fue implementada durante 17 años. Recién el año pasado se implementó en octubre, ¿no? A partir en realidad también de todo este contexto político y este juego que podemos entender en el que nos encontrábamos de la censura y de las promesas que se hacían ante las interpelaciones en el mismo Parlamento, ¿no? Entonces fue ahí donde se manifestó y se expresó que se iba a implementar el sistema de búsqueda. Y lo que tuvimos fue la respuesta de un registro, pero de un registro que ni siquiera nos expresa las caracterizaciones de las personas que están desaparecidas. Es decir, solamente está determinado bajo un rango de edad, solamente nos dice que se emitieron notas de alerta sobre aquellas personas, pero no nos dicen de estas 11,000, cuántas de ellas ya están en casa, cuántas de aquellas 11,000 han sido, no sé, han tenido algún hecho particular sobre alguna característica en referencia a un hecho de violencia, ¿no? Entonces, no tenemos ni siquiera la descripción sobre las condiciones en las que desaparecieron o cómo fueron posteriormente ubicadas en el mejor de los casos. Esta O cifra sea, no la no se tenemos. sabe, no se sabe No, cuántas solamente mujeres desaparecidas hay. lo único que tenemos son las notas de alertas que se emitieron, pero no sabemos cuántas de estas 11,000 ya están en casa, cuántas de estas 11,000 están recibiendo un apoyo estatal, están recibiendo algún tipo de seguimiento por los casos, porque quizás habían sido víctimas de un hecho muy particular dentro del hogar y todo. Y entonces, esta información no la tenemos. Y el portal, que es un portal de acceso ciudadano al que podemos entrar de peruanos desaparecidos, ¿no? Lo que nos visibiliza son casos solamente a partir del 2018 hasta ahora. Es decir, los casos de alguna mujer que ha sido reportada como desaparecida en el 2017, como el caso de Shirley Villanueva, perdón, el caso de Shirley, como el caso de Alicia y entre otros casos que son antes del 2017, no están dentro de este registro. Entonces, no tenemos esta información directamente en este portal web. Este portal invisibiliza a las otras mujeres anteriores a la historia. Y lo que tenemos Entonces, en medio de esta, digamos, de esta dificultad de la política pública, se han demorado 17 años, como tú dices, en implementar la ley para poder sacar un registro. De eso poco, ¿qué se sabe de las razones por las cuales desaparecen las mujeres? Sí, mira, lamentablemente las herramientas que nos dan, en este caso este sistema de búsqueda con estas herramientas del portal, el registro, el sistema de mensajería de alerta temprana que nos debería llegar mediante mensajes de texto a los celulares como se hace en otros países, ¿no? Todas estas herramientas que tenemos lamentablemente no funcionan y no nos caracterizan, pero nosotras a través de la organización y a través de los casos que hemos venido recogiendo durante estos años, hemos evidenciado por lo menos a lo que podríamos llamar 4 causales, ¿no? 4 causales de desapariciones. Mencionamos en primer lugar en los temas de trata de personas, trata para fines de explotación sexual, hablamos también de trata para fines de explotación laboral, hablamos de feminicidios y podríamos decir como algo como mucho más recurrente y que podría estar dentro de estas cifras de altas, ¿no? Del 80% de niñas y adolescentes desaparecidas son los casos de violencia sexual. Entonces, ¿por qué la violencia sexual la separamos o de los casos de violencia sexual la separamos de la trata, ¿no? De trata para fines de explotación, porque son hechos muy particulares, por ejemplo, como casos que nos han llegado de adolescentes que eran extraídas de sus hogares bajo manipulaciones o bajo, ¿no? Una serie de argumentos para que ellas abandonen sus hogares y eran como, entre comillas, enamoradas por sujetos que les triplicaban la edad y luego entablaban, naturalizaban ese tipo de abusos, ¿no? Y de relaciones para con ellas, hasta que finalmente luego las violaban, ¿no? Y terminaban embarazadas y las retornaban a sus hogares. Entonces, de estos casos hemos tenido 2 o 3 casos y en los otros, en los cuales hayamos registrado las características muy similares, nos han generado esta particularidad también de ciertos patrones, ¿no? Entonces creo que esto también lo podemos visibilizar con esta cifra, esto también lo podemos
aunar con el contexto de la emergencia sanitaria, donde también se han registrado casos, por ejemplo, de grooming, ¿no? Donde las niñas, los niños están como más conectadas hacia las redes sociales para recibir Claro. las clases, para poder comunicarse con otras personas, y luego son reportadas como desaparecidas, ¿no? Que pueda ser como trata o puedan ser como estos episodios. Y la violencia sexual no solamente hacia afuera por terceros, sino también la violencia sexual que viven las niñas dentro de sus propias casas en el marco de esta emergencia sanitaria. Entonces, y que las obliga a salir, porque también hemos visibilizado casos de niñas que vivían una serie de violencias dentro de sus hogares o que sus agresores estaban dentro de casa y que ellas luego tuvieron que salir forzosamente, ¿no? O sea, abandonaron su hogar por estas circunstancias propias. Entonces, son muchas las características que podríamos como que darle a esta alta cifra. La mayoría de ellas nosotras nos refleja esos casos de violencia sexual, y creo que lo que nos falta es eso, ¿no? Que la política pública, que esta herramienta de este Sistema Nacional de Búsqueda pueda caracterizar, ¿no?, las condiciones en las que desaparecen, pero no solamente en el luego apareció y ya, sino que qué pasó, cuáles fueron las siguientes circunstancias, el seguimiento que se hizo y la obligatoriedad que tiene que tener el Estado, porque en algún momento nosotras conversamos con autoridades, con asesoras desde el Ministerio del Interior, y que lo que nos dijeron fue que lo que sucede es que las familias, cuando ya aparece, no brindan ninguna información. Entonces, no estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil, no estamos hablando de individuales, estamos hablando de cómo el Estado ejerce su rol en el marco de responsabilidad directamente con los ciudadanos y las ciudadanas, y solicita este tipo de informaciones y les hace seguimiento, ¿no? Entonces, creo que esta institucionalidad tampoco se expresa ni siquiera en cada uno de los casos que vemos de desapariciones. O sea, básicamente el Estado no busca a las desaparecidas, deja esto digamos, responsabilidad de las familias, de las amigas, de las personas cercanas que hacen sus propias averiguaciones. Finalmente, en algunos casos son las propias familias las que avisan a la policía el resultado de las pesquisas. Entonces, si esto es así, ¿cuál es el rol, el papel de las organizaciones feministas, sobre todo en tiempos de pandemia, ¿no?, donde es difícil salir a buscar a una persona o averiguar? Sí, definitivamente hablamos de circunstancias bastante complejas en el marco de esta emergencia sanitaria, y es más, porque estamos usando las mascarillas, márgenes de distancia también para evitar los contagios masivos y todo ello, pero creo que ya lo han venido expresando por lo menos a partir de otras dinámicas, como en el caso de las organizaciones en las ollas comunes y las mismas organizaciones barriales y comunales, y creo que ahí está la búsqueda, ¿no? Y un caso muy emblemático para nosotros es el año pasado, por ejemplo, se reportó la desaparición de una mujer en San Juan del Urigancho, y lo que sucedió fue que las vecinas fueron quienes, las vecinas del Vaso de Leche, le empezaron a tocar la puerta, la buscaban, porque ella era una vecina muy activa también dentro de estas organizaciones. Entonces, al no tener información sobre ella, al esposo a decir que no estaba, fueron directamente a su familia a decirle que no encontraban a la vecina. Entonces, te das cuenta cómo están esas redes dentro de la misma comunidad, esta importancia del sabernos que estamos, ¿no? Entonces, y que fue lo que visibilizó finalmente que se encontraba desaparecida, ¿no? Fue lo que visibilizó luego un crimen de un sujeto que había enterrado dentro de su propia casa y que Sí. seguía viviendo ahí con sus hijos, a su pareja. Entonces, creo que no tendríamos que llegar definitivamente hasta estos casos, pero sí es necesario de que hablemos de la información, que hablemos de que no necesitamos esperar 48 horas, 72 horas, sino que apenas identificada una desaparición, armemos todas esas redes de organización social, pero también vayamos a exigir hacia nuestras instituciones estatales, en este caso la comisaría, a reportar la nota de alerta. Y creo que lo hemos venido, por lo menos muchas compañeras de distintas organizaciones vienen difundiendo ya las notas de alerta, las fotografías, venimos familiarizándonos con todas estas herramientas que se tienen a partir de los casos de desapariciones. Nos hace falta seguir incidiendo en el protocolo. Tenemos un protocolo que fue publicado en febrero del año pasado, ¿no?, en febrero de 2020, pero que lamentablemente no tiene un enfoque de género, no tiene un enfoque de interculturalidad, no tiene un enfoque de salud mental que es tan importante y más en estos contextos, ¿no? Entonces, creo que es sumamente importante de que hablemos de cómo se implementan también estas herramientas, y de la mano vamos con la información dentro de los espacios barriales, vamos como generando ese tema de seguridad también entre nosotras desde lo más cercano, ¿no? Entonces, creo que es algo en lo que se viene haciendo en redes y en el territorio.
Claro, acabas de colocar también esto de el primer contacto con la comisaría, que no hay que esperar 48 horas ni 72, sino que hay que construir ahí otra manera. Pero precisamente la policía, se habla de la reforma policial de esta institución, de la reforma de esta institución a partir de, sobre todo, el 14N y lo que ocurrió con Inti y Brian, ¿no? El asesinato de estos dos manifestantes jóvenes. Se habla de reforma policial para que esto no suceda. Pero en esa reforma policial, ¿qué tendría que cambiar en la policía para este tema, para precisamente el tema de las desapariciones de mujeres? Sí, mira, yo creo que tendremos que hablar también de un componente que está faltando aún ser implementado y es el Centro de Altos Estudios, ¿no? Este Centro de Altos Estudios debería hablar y debería tener este enfoque precisamente en el marco de todas las formas de violencia, porque está a cargo también y nace a partir de la Ley 3036-4. Entonces, aquí lo que necesitamos es que no solamente hablemos de capacitaciones, ¿no? Respecto a un punto en específico de violencia, sino que hablemos de personal especializado para poder recibir la denuncia y luego hacer todo el tratamiento. ¿Por qué? Porque según el protocolo, quien recibe la denuncia es quien luego genera todo el material o toda la carpeta o el archivo de un caso de desaparición Uh para que -huh. luego esté en el proceso de investigación. Y si empezamos con juicios de valoración machista, registrando una denuncia, haciendo la descripción de la nota de alerta, entonces lo que estamos haciendo es generar una primera, entre comillas, evidencia, un primer material que luego o que posteriormente no va a servir para ubicarlo. Va a estar cargado de estereotipos, cargado de machismo, y esto no nos permite tener por lo menos respuestas más certeras de por dónde empezamos, si hay que, en el sentido de la geolocalización, en el sentido de las videocámaras y todo esto, ¿no? Entonces, creo que es importante hablar de personal especializado, personal que desde el Ministerio del Interior, por lo menos a partir del 2018 veíamos que dentro de su plan ya contemplaba, ¿no? Su plan de trabajo ya contemplaba capacitaciones, pero nosotros necesitamos, como te mencionaba, especialización en esto, en el registro, en los datos, porque solo así, y quizás hago hincapié en los datos, porque solo así vamos a poder construir políticas públicas, vamos a poder construir herramientas más sólidas que den respuesta a la prevención en el tema de desapariciones de mujeres. Si hasta el momento no lo tenemos, no se van a poder construir, no sabemos en nuestro país cuántas nos siguen faltando o cuántas no han sido registradas, porque hay que entender también que el contexto político que hemos tenido generó una alta desconfianza también hacia la ciudadanía en el sentido de justicia, ¿no? O sea, todos esos hechos de vulneración de derechos humanos que se vio en el marco de las manifestaciones sociales, ¿no? Y todo esto hizo también de que muchas mujeres que se alimente este sentido de que muchas mujeres crean que al acudir a la comisaría lo que vas a recibir es esta doble revictimización. Si ya de por sí ya está entendido así socialmente sobre las mujeres, es algo que se duplica o se triplica cuando hablamos de las desapariciones y más con las restricciones de desplazamiento que se tienen en el marco de ciertos horarios, ¿no? Entonces creo que Claro. todas estas cosas ahondan y exacerban estas situaciones de violencia en el caso de desapariciones de mujeres. Muy interesante, ¿no? Este tema que planteas de la especialización, sobre todo también le toca el tema de la policía, entrar en esta especialización, hacer bien las denuncias, han señalado, pero que está marcado de estereotipos, de machismo, ¿no? Que es un enemigo fuerte. Precisamente sobre eso, Kate, bueno, todos hemos visto, todas hemos visto a la candidata a la vicepresidencia de López Aliaga, a la señora Nelly Mendoza, que una serie de barbaridades, ¿no? Una serie de barbaridades. Que realmente niega los derechos de las propias mujeres, ¿no? Y dicho por ella, y dice cosas como, entre todas las barbaridades que ha dicho, hay una que particularmente es compleja porque justifica la violencia contra las mujeres, y dice, quizá no han aprendido las mujeres, dice ella, a relacionarse bien con los hombres, con sus parejas, ¿no? Y ha hecho que salga lo peor de esa persona, o sea, digamos, culpabilizando a las víctimas. ¿Tú qué opinas de esto y cómo ves esto, el riesgo de que personas que piensan así terminen siendo autoridades? Sí, definitivamente creo que también es parte del reflejo de lo que vemos a través de encuestas, ¿no? Y que es que 6 de cada 10 peruanos y peruanas son altamente tolerantes a la violencia y en ese sentido de cómo se justifican estos episodios en culpabilizar nuevamente a las mujeres, ¿no? Sobre hechos o sobre situaciones que están como muy estructuradas y naturalizadas,
qué es lo que corresponde o qué es lo propio de, ¿no? Cuando te sales de esta esfera o de este orden social. Entonces, hablar de que personas así lleguen al Parlamento, personas así lleguen a gobernar este país, ¿no? Hablar de que lleguen a la presidencia y a dirigir las políticas públicas de este país, a emitir decretos que puedan vulnerar, ¿no? Hablamos directamente ya si son discursos de odio nada más sobre las mujeres, estamos hablando de un fuerte atentado contra el sentido democrático, el sentido de derechos humanos sobre las mujeres. Entonces, creo que estamos frente a riesgos muy altos, que solamente tengamos líderes políticos, ¿no? O personas que puedan tener como un arrastre político con ese tipo de discursos. Pero lamentablemente son también la expresión de una sociedad altamente machista con la cual venimos combatiendo y que precisamente lo que necesitamos son más bien políticas que contrarresten aquellos discursos. Entonces, sí es bastante riesgoso tener este tipo de personas en escenarios, sobre todo como en redes sociales, ¿no? O con tanto público, porque hablamos, como te decía, de una vulneración de la democracia y la democracia, de cómo comprendemos la participación de las mujeres, de cómo comprendemos la participación de las mujeres. Es un retroceso total a toda la conquista de derechos que hemos venido teniendo, por lo menos, y hablo de los últimos 60 años, ¿no? Desde hablar de los derechos cívicos y todo ello. Entonces, sí es bastante lamentable, pero no es sorprendente, ¿no? Creo que lo que hace alusión es este recrudecimiento de la violencia que en muchos espacios se vienen naturalizando, y definitivamente en este contexto, ya cuando también escuchaba otro de sus discursos sobre esta reproducción de roles que se debe tener, y con este título de las abuelas terroristas, ¿no? Que fue como también bastante lamentable. Algunas desde las organizaciones del movimiento de mujeres se ha tratado como que de darle la vuelta a este sentido de qué es lo que sería una abuela terrorista, y sobre todo a la palabra terrorismo, que, como sabemos, durante décadas ha traído mucho dolor, ¿no? Mucho miedo, y esas situaciones tan complicadas de vulneración de derechos humanos hacia nuestro país. Entonces, como siempre en un contexto político es tomado para tratar de contrarrestar o tratar de aguardar también toda esta serie de privilegios que se tienen, ¿no? Yo creo que habría que como que revisar también sobre cómo estos discursos también evidencian esta injusta organización social que se tiene respecto a los roles, respecto a los cuidados, y en esta emergencia, en este contexto de emergencia sanitaria, donde se ha visibilizado quienes vienen sosteniéndolo son precisamente las mujeres, pero bajo formas en realidad que han sido como recargadas, ¿no? Y expresadas como responsabilidad propia de, cuando no deberían ser durante décadas. Entonces, tener a personas así definitivamente son hechos lamentables. Y esperemos que seguramente van a haber iniciativas del movimiento de los diversos feminismos y las organizaciones también LGTBI para hacer frente a esta subida en las encuestas de los antiderechos. Ya tenemos que terminar la entrevista, no tenemos tiempo para más, pero una pregunta final, Kate. Es el 8 de marzo, estamos en el contexto del 8 de marzo. ¿Qué significado tiene este día en contexto de pandemia? Sí, yo creo que en este contexto lo que tendríamos que hacer es revisar primero dónde han estado o cómo se encuentran las mujeres en este momento, ¿no? Quienes, como mencionábamos, quienes vienen sosteniendo cada uno de las emergencias que se sitúan, porque no solamente es una emergencia sanitaria, sino que hablamos de distintas emergencias en hablar de la exacerbación de episodios de racismo, en hablar de la exacerbación de otras formas en las cuales se siguen discriminando, se siguen violentando hacia las mujeres. Entonces, este sostenimiento lo siguen dando también desde, como decimos a veces, desde la propia vida, las mujeres, ¿no? Entonces, creo que hay que revisar muchísimo sobre el trabajo, este trabajo reproductivo, este trabajo productivo que vienen realizando las desapariciones de mujeres, donde cada día se registran 32 denuncias, los casos de feminicidio. Entonces, cómo se ha golpeado directamente y quiénes bajo trabajos informales también siguen siendo violentadas, ¿no? Creo que habría que ver bajo el título del 8 de marzo sobre cómo
la participación de las mujeres debería quedar como en la memoria y en el escrito histórico sobre cómo se ha venido construyendo este momento tan complejo y complicado, y no solamente en nuestro país, sino en la región directamente, ¿no? Toda la región, hablamos de cifras altas, hablamos de una paradoja tan compleja porque cifras altísimas de violencia, donde teníamos que los primeros meses de pandemia en Colombia, en Ecuador, se triplicaban los casos, o algunos de ellos llegaban al 500% en casos de violencia. En el Perú hablamos ahora de más de 17.000 llamadas a la línea 100 solamente en el mes de enero. Entonces, todas estas cifras cómo golpea hacia las mujeres, pero también todos estos escenarios de donde vemos a las mujeres luchando contra esta emergencia sanitaria, y no solamente a las madres, no solamente en los territorios, no solamente en la comunidad, sino también nos vemos dentro de las propias instituciones, en el tema del personal de salud, ¿no? En el tema de quienes vienen redistribuyendo también otras tareas funcionales para poder sostener todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, yo creo que este 8 de marzo y todo este contexto de emergencia sanitaria debe de quedar como que en un proceso histórico, como las mujeres han venido levantando cada una de las vidas, cada una de las comunidades en estos momentos, ¿no? Muchas gracias, Kate, por toda esta valiosa información. Nosotros vamos a seguir difundiendo este importante tema, este tema que constituye una emergencia. Bien, entonces ha sido Catherine Soto, socióloga y activista feminista sobre el tema de las desapariciones de mujeres en el Perú. Con nosotros será hasta otra oportunidad aquí en Mesa Política.